Volviendo de nuevo a la variable original, que es la variable x, nos queda que el resultado va a ser 2 por la raíz de x más 1 por x menos 2 dividido entre 3. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos la integral de 1 sobre x por la raíz de x más 1 diferencial de x. Aquí hacemos el cambio de variable donde la raíz de x más 1 lo llamamos y, por lo tanto x más 1 será y cuadrado. Aquí podemos sacar la relación entre las diferenciales. Un medio de la diferencial de x dividido entre la raíz de x más 1 es igual a la diferencial de y, de donde entonces dx va a ser 2 veces y por la diferencial de y. Sustituyendo en la integral nos va a quedar que 2y por la diferencial de y dividido por entre y cuadrado menos 1 por y es la cantidad que queda dentro de la integral. De aquí vemos que y multiplica, y divide y se reducen a 1, quedando entonces el siguiente resultado: menos 2 por la integral de la diferencial de y sobre 1 menos y al cuadrado. Este menos 1 sobre y al cuadrado se factoriza, quedando en el denominador 1 menos y por 1 más y, es decir, una suma por una diferencia. Entonces tenemos que resolver la integral de diferencial de y sobre 1 menos y por 1 más y. Esta integral se puede resolver haciendo la descomposición en fracciones parciales. Tenemos una fracción donde hay una constante a dividida entre 1 menos y la otra fracción donde hay una constante b dividida entre 1 más y. Sacando el mínimo y multiplicando para determinar cuál es el numerador, nos va a quedar lo siguiente: a por 1 más y más b por 1 menos y es igual a 1. De aquí vemos que la cantidad a menos b es igual a 0 y la cantidad a más b es igual a 1. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo que despejamos a, que nos da un medio, y b, que nos da menos un medio. Luego, sustituyendo a y b por sus valores en la expresión de las fracciones parciales, nos va a quedar que la integral original va a ser menos 2 por la integral de un medio de la diferencial de y sobre 1 menos y más 2 por un medio por la integral de la diferencial de y por 1 más y. Estas dos integrales son de tipo logaritmo neperiano. El 2 multiplicando y el 2 dividiendo se reducen a 1 y nos queda como primer integral el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 menos y. Aquí igualmente el 2 se divide entre 2, se reduce a 1 y nos queda el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más y. Y esta es la respuesta final al ejercicio. Vamos al ejercicio E. En este ejercicio E vamos a sacar la integral de 1 sobre x más la raíz de x diferencial x. Hacemos el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer y igual a la raíz de x, por lo que x cuadrado, y al cuadrado es igual a x. De esta relación podemos sacar la siguiente relación entre las diferenciales. Diferencial de y va a ser un medio por 1 sobre y por la diferencial de x. De aquí despejamos la diferencial de x y la ponemos en términos de la diferencial de y de y. Diferencial de x va entonces a ser 2y por la diferencial de y. Entonces sustituimos dx en términos de y dentro de la integral y nos queda que la integral que debemos resolver es 2y diferencial de y dividido entre y cuadrado más y.
De aquí sacamos como factor común en el denominador y esa y del denominador se reduce a 1 con la y del numerador, puesto que multiplica y divide la misma cantidad. De acá nos queda que esta integral va a ser igual a 2 por el logaritmo neperiano de y más 1 en valor absoluto. Entonces la respuesta final es 2 logaritmo neperiano por el valor absoluto de la raíz de x más 1, porque hemos regresado a la variable original que era x. Vamos al ejercicio F. Aquí tenemos la integral de la raíz de x sobre 1 más x. Hacemos el cambio de variable siguiente. Decimos que la raíz de x va a ser igual a y, por lo que la diferencial de y es igual a 1/2 por 1 sobre y por la diferencial de x. Aquí despejamos la diferencial de x y nos viene ahora en términos de la diferencial de y de y, es decir, 2y por la diferencial de y. Eso lo vamos a colocar acá en la integral para que aparezca todo en términos de y nos va a quedar 2y cuadrado diferencial de y dividido entre 1 más y al cuadrado. El 2 sale de la integral por ser una constante y tenemos que resolver la integral de y al cuadrado sobre 1 más y. Esto es una división de polinomios que vamos a dividir, donde nos va a quedar un cociente que es 1 y un residuo que es menos 1. Entonces, esta división lo vamos a representar de esta manera: 1 menos 1 dividido entre 1 más y. Luego esta cantidad en función de y la metemos dentro de la integral y hacemos la integración. Nos va a quedar en primer lugar 2 por y en segundo lugar nos queda una integral de la diferencial y sobre y al cuadrado. Esta integral ya es conocida y se trata de la tangente a la menos 1, es decir, la arcotangente de y. Aquí tenemos entonces el resultado final de la integración, es 2 por la raíz de x menos 2 por la arcotangente de la raíz de x, porque hemos regresado a la variable original que era x. Vamos a resolver ahora, utilizando también un cambio de variable, las siguientes integrales. En primer lugar, tenemos la integral de la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x. El cambio de variable que vamos a hacer aquí ahora es el siguiente: x va a ser igual al seno de y, por lo que x al cuadrado va a ser el seno cuadrado de y. La diferencial de y va a ser igual al coseno de y diferencial y. Y por supuesto, utilizando la identidad trigonométrica que nos dice que 1 menos el seno cuadrado de un ángulo, de y en este caso, va a ser igual al coseno del ángulo. Por lo tanto, la integral que tenemos que resolver es la integral donde está dentro de la cantidad a integrar el coseno cuadrado de y diferencial y. Esta integral la vamos a resolver por partes, descomponiendo el coseno de y en dos factores. Un factor que va a ser el coseno de y que va a ser llamado f, y el otro factor que lo vamos a colocar como la diferencial de g y que va a ser el coseno de y por la diferencial y. Si entonces f es el coseno de y, la diferencial de y va a ser menos seno de y por la diferencial de y g va a ser la integral del coseno de y diferencial y, es decir, menos el seno de y. Luego aplicamos la fórmula para la integración por partes, es decir, vamos a multiplicar g por f, es decir, vamos a multiplicar el coseno de y por el seno de y a eso le vamos a restar
la integral que sigue, que es la integral del seno cuadrado de y diferencial y. Luego, esta segunda integral que aparece aquí, la ponemos en términos del coseno cuadrado de y el resultado nos está dando lo siguiente. La integral del coseno cuadrado de y diferencial y es igual al producto f por g, es decir, coseno de y por el seno de y, más la integral de 1 menos el coseno cuadrado de y diferencial y. Aquí vemos que esta integral que está saliendo al final es la integral que queremos resolver. Por lo tanto, podemos pasar esta integral para el lado izquierdo y nos va a quedar lo siguiente, que 2 veces la integral del coseno de y diferencial y va a ser igual al coseno de y por el seno de y más la integral de la diferencial de y. De aquí despejamos lo que andamos buscando, que es la integral del coseno cuadrado de y diferencial y pasando el 2 a dividir en el lado derecho. Nos da entonces el coseno de y por el seno de y dividido entre 2 más y dividido entre 2. Ahora regresamos a las variables originales. Entonces, como lo que estamos sacando es la integral de 1 menos x cuadrado diferencial x y nos está dando coseno de y por el seno de y sobre 2 y además habíamos definido y como la función y se relacionaba con x diciendo que x es el seno de y, por lo tanto la y va a ser el seno a la menos 1, es decir, el arcoseno de x. Eso es lo que vamos a hacer acá en este paso. Aquí vamos a colocar el coseno de y, que es la raíz de 1 menos x al cuadrado, el seno de y, que es x dividido entre 2, y luego y, que es el arcoseno de x dividido entre 2, y este es el resultado final para esta integral de la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial x, es decir, el arcoseno de x dividido entre 2 más el producto de x por la raíz de 1 menos x dividido entre 2. Vamos al siguiente caso. Aquí tenemos la integral de la diferencial de x dividido entre e a la 2x menos 3 por e a la x. Vamos a llamar aquí e a la x igual a y, por lo que e a la x por el diferencial de x es el diferencial de y. Ahora de aquí despejamos cuánto es el diferencial de x en términos de la variable y nos queda que dx es igual a dy sobre e a la x, pero ya hemos definido e a la x como y. Entonces lo que queremos integrar es lo siguiente: diferencial de y entre y multiplicado por y cuadrado menos 3y. Entonces esta integración la vamos a resolver descomponiendo en fracciones parciales. Aquí tenemos una raíz que es y, que es igual a 0, otra raíz que es y igual a 3, pero aquí y está elevada al cuadrado. Por lo tanto hay 3 fracciones parciales que utilizar. La primera, en la que hay una constante a que va a ser dividida entre y. La segunda, una constante b dividida entre y cuadrado, y luego una constante c dividida entre y menos 3. Luego sacando mínimo y multiplicando por las 3 constantes para tratar de obtener e igualar el numerador. Nos va a quedar entonces que 1 va a ser igual a A por y menos 3 más b por y menos 3 más c por y al cuadrado, y esto organizando y ordenando de acuerdo al grado de y nos va a dar lo siguiente: a más c por y al cuadrado, b menos 3a por y más 3b es igual a 1. Estos dos primeros términos son 0 porque no hay
coeficiente para y al cuadrado. Por lo tanto, a más c es igual a 0. El coeficiente b menos 3a también es igual a 0 porque no hay coeficiente de primer grado. Y 3b es igual a 1 porque 1 es el único coeficiente que hay en el numerador. De acá nos sale un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, de donde c va a ser igual a menos 1/2, a va a ser igual a 1/2 y b va a ser igual a 1/3. Luego, sustituyendo a, b y c por sus valores respectivos, las fracciones parciales nos van a quedar de la siguiente manera: 1 sobre 9y más 1 sobre 3y cuadrado menos 1 sobre 9 por y a la menos 3. Estas tres integrales las debemos resolver. La primera integral, que dice 1 sobre 9 diferencial de y sobre y, es del tipo logaritmo neperiano. Por lo tanto, aquí vamos a tener que esto es 1/9 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de y. La segunda integral es la integral de tipo y a la menos 2. Por lo tanto, esto nos va a dar menos 1/3 por 1 sobre y. Y la tercera integral también es del tipo de logaritmo neperiano. Entonces sacamos 1/9 fuera de la integral y nos queda el logaritmo neperiano del valor absoluto de y menos 3. Luego, regresando a la variable original, que era x, y era igual a e a la x. Por lo tanto, la solución final es la siguiente: 1/9 del logaritmo neperiano del valor absoluto de e a la x menos 1/3 por 1 sobre e a la x menos 1/9 por el logaritmo neperiano de e a la x menos 3. Y aquí tenemos entonces el resultado definitivo. Aquí tenemos que finalmente se obtiene 1/9 por el logaritmo neperiano de e a la x sobre e a la x menos 3 en valor absoluto menos 1/3 de e a la menos x. Vamos al ejercicio C. Aquí tenemos la integral de e elevado a la 3x menos e a la x dividido entre e a la 2x más 1. Vamos a hacer el cambio de variable siguiente: y es igual a e a la x, por lo que el diferencial de y es x por el diferencial de x. De aquí tenemos que la diferencial de x entonces es de y sobre e a la x, pero como x es igual a y, la diferencial de x va a ser diferencial de y sobre y. Vamos a sustituir dentro de la integral después de haber hecho el cambio de variable. Nos va a quedar y al cubo menos y dividido entre y cuadrado más 1 por la diferencial de x, que es diferencial de y sobre y. De aquí podemos simplificar, puesto que sacamos como factor común acá y, nos queda en el numerador y cuadrado menos 1, en el denominador y cuadrado más 1 por la diferencial de y esta es la integral que tenemos que resolver. Para integrarla tenemos que hacer una división de polinomio entre el polinomio y cuadrado menos 1 y el polinomio y cuadrado más 1. Haciendo esta división de polinomios nos da un cociente de 1 y un resto de menos 2. Por lo tanto, esta división finalmente lo simplificamos a lo siguiente: 1 menos 2 sobre y cuadrado más 1. Entonces, esta integral ahora está más simple de resolver, porque en primer lugar la integral de diferencial y nos da y en segundo lugar el menos 2 por la integral de 1 sobre 1 más y diferencial de y. Esta integral ya es conocida y es la tangente inversa o arco tangente de y. Luego, la solución final va a ser la siguiente. Ahora regresamos a la expresión
en términos de x. En términos de x va a ser e a la x menos 2 veces la arcotangente de e a la x, y ese es el resultado final. Vamos al ejercicio de, aquí tenemos la integral de 1 sobre 1 más la raíz de x. La raíz de x, hacemos el cambio de la variable y la hacemos igual a y, por lo que la diferencial de y es 1/2 de la diferencial de x sobre la raíz de x. De aquí despejamos la diferencial de x y la ponemos en términos de la diferencial de y. Aquí vemos que la diferencial de x es 2y por la diferencial de y hacemos las sustituciones en la integral que queremos resolver. Nos va a quedar entonces en el numerador y diferencial y multiplicado por 2 y en el numerador, en el denominador 1 más y. Esta división de y entre 1 más y la efectuamos y nos da un cociente que es 1 y un resto que es menos 1. Por lo tanto, y sobre 1 más y va a ser igual a 1 menos 1 sobre 1 más y. Entonces esta integral que tenemos ahora simplificada de esta manera es muy sencilla de resolver, porque nos va a dar una primera integral que nos da y una segunda integral que tiene el tipo de logaritmo neperiano de lo que está en el denominador, que en este caso es 1 menos y. Entonces la solución hasta ahora es y menos el logaritmo neperiano de 1 más y en valor absoluto. Luego regresamos a la variable original, que era x. Puesto que y es igual a la raíz de x, este es el primer término que va a aparecer, y luego aparece menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más la raíz cuadrada de x. Vamos a encontrar ahora la primitiva de la función f de x dividida y definida como 1 sobre 1 más 3x. Vamos a encontrar la primitiva, es decir, la integral de esa función que se anula para x igual a 0. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio de variable. 1 más 3x lo vamos a hacer igual a y, por lo que el 3 multiplicado por la diferencial de x va a ser igual al diferencial de y. Luego, haciendo las sustituciones dentro de la integral, nos va a quedar 1 sobre y diferencial de y esto está dividido entre 3. Luego, esta división es directa, esta integral es directa, ya que es del tipo logaritmo neperiano de y. Es decir, logaritmo neperiano de y puesto ya en términos de x es 1/3 por el logaritmo neperiano de 1 más 3x más la constante de integración, que es c. Si queremos determinar cuánto vale la constante de integración, tenemos un dato, y el dato dice que esta primitiva se anula para x igual a 0. Entonces hacemos x igual a 0 y de ahí se llega a la conclusión de que c es igual a 0 también. Entonces la primitiva es 1 sobre la raíz de 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más 3x. Vamos ahora al siguiente problema. Vamos a hallar la función f mayúscula para que la derivada de esa f mayúscula sea 1 sobre x al cuadrado y que además la función evaluada en 1 sea igual a 2. Entonces aquí el dato que tenemos por los momentos es el siguiente. La derivada de la función f con respecto de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Esto significa que si integramos esta relación, nos va a quedar que la función va a ser igual a la integral de la diferencial de x sobre x cuadrado. Ya sabemos que esta integral es menos 1 sobre x. Por lo tanto, f de x va a ser
menos 1 sobre x más una constante de integración que podemos determinar porque sabemos cuánto vale la función f en un punto específico, es decir, en el punto para x igual a 1 la función vale 2. Pues hacemos la sustitución, colocamos x igual a 1 y de la relación obtenemos el valor de c. En este caso c va a ser igual a 2 más 1, es decir, igual a 3. Entonces esa es la constante de integración y f de x entonces va a ser menos 1 sobre x más 3. Vamos al siguiente problema. De todas las primitivas de la función y igual a 4x menos 6, ¿cuál de ellas toma el valor 4 para x igual a 1? Entonces, como estamos hablando de todas las primitivas de esta función 4x menos 6, hacemos la integración. Esta integración es muy sencilla de resolver. Tenemos 4 por x cuadrado sobre 2 menos 6x más la constante de integración. Esta parte acá nos da 2 por x cuadrado menos 6x más c y sabemos que o queremos que la función primitiva que vamos a resolver es aquella en la cual el valor de esta primitiva es 4 cuando x vale 1. Entonces hacemos la evaluación en f igual a 1 de la función que va a 4 y despejamos la constante de integración que en este caso va a ser igual a 8. Entonces la f va a ser 2x cuadrado menos 6x más 8. Vamos al siguiente problema. Aquí tenemos que hallar f de x sabiendo que f segunda de x es igual a 6x, es decir, la derivada segunda de la función es 6x, la derivada primera de la función evaluada en x igual a 0 es igual a 1 y la función evaluada en 2, en x igual a 2 es igual a 5. De esta relación de la derivada segunda sacamos conclusión que la derivada de la derivada primera es igual a 6x. Si hacemos entonces una primera integración, obtenemos la derivada primera de x, que va a ser 3x cuadrado más una constante de integración. Esa constante de integración la podemos determinar sabiendo que la derivada de la función evaluada en x igual a 0 es igual a 1. Entonces despejamos de acá la constante de integración que es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de la derivada de la función, que es 3x cuadrado más 1. Luego hacemos una integración adicional y obtenemos la función que va a ser x al cubo más x más otra constante de integración que la podemos determinar conociendo un valor de x, un valor donde se conoce cuánto vale la función. Ese valor es x igual a 2. Por lo tanto, evaluamos en x igual a 2 y nos da lo siguiente: 8 más 2 más la constante de integración igual a 5. De aquí sacamos cuánto vale la constante de integración y nos va a dar menos 5. Entonces la función al final, la f de x al final, va a ser x al cubo más x menos 5. Vamos a los siguientes problemas. Vamos primero a resolver las siguientes integrales por sustitución. Aquí tenemos entonces la integral de e a la x dividido entre 1 menos la raíz de e a la x. Hacemos el siguiente cambio de variable. Y va a ser igual a la raíz de e a la x. Si esto es cierto, hacemos la diferencial de y, que nos va a dar un medio por 1 sobre la raíz de e a la x por ex por la diferencial de x. De esta relación podemos obtener de x en función de y. Entonces de x va a ser igual a 2y dividido entre y cuadrado diferencial y, o lo que es lo mismo,
2 diferencial y sobre y. Esto lo vamos a sustituir en la integral, en la cantidad que queremos integrar, pero ahora nos va a quedar en términos de y aquí vemos que y al cuadrado sobre y se reduce a y porque se está dividiendo. Entonces nos queda que lo que tenemos que resolver acá es lo siguiente: 2 por la integral de y diferencial y sobre 1 menos y. Esta división de y sobre 1 menos y la hacemos como si fuéramos a dividir un polinomio y lo colocamos de la siguiente manera: como un cociente que va a ser menos 1 y un resto que va a ser más 1 dividido entre el denominador. Entonces la función nos está quedando como menos 1 más 1 sobre 1 menos y. Esto nos facilita hacer la integración ahora porque tenemos por una parte menos 2 diferencial y que nos da menos 2y, y la segunda integral que va a ser 2 multiplicado por el logaritmo neperiano de 1 menos y. Aquí podemos hacer otro cambio de variable diciendo que 1 menos y va a ser igual a z y que menos la diferencial de y va a ser la diferencial de z. Es decir, que al final el resultado, sustituyendo y por el valor que originalmente tenía, que era y la raíz de e a la x, nos va a dar lo siguiente: menos 2 por el logaritmo neperiano de a la x medio menos 1 en valor absoluto más e elevado a la x medio. Vamos al ejercicio B. Aquí tenemos la raíz de a la x menos 1, la raíz cuadrada. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Y va a ser igual a la raíz de e a la x menos 1. Si esto es así, entonces la diferencial de y va a ser un medio de 1 sobre la raíz cuadrada de e a la x menos 1 por la derivada interna que es a la x diferencial x. De aquí podemos despejar de x y lo ponemos en función de y hacemos la sustitución dentro de la integral, es decir, que la integral va a resolverse de la siguiente manera: tenemos 2y cuadrado sobre y cuadrado más 1. Hacemos la división de este y cuadrado entre el binomio y cuadrado más 1. Vamos a obtener un cociente que es 1 y un resto que es menos 1 y que va a estar dividido entre el denominador que es 1 más y al cuadrado. Esta forma de colocar la integral facilita su resolución porque vamos a tener en primer lugar una integral donde va a estar 2y y en segundo lugar otra integral que es conocida porque es el arco tangente de y. Luego, regresando a los valores que teníamos al principio en función de x, nos va a quedar 2 por y, es decir, 2 por la raíz cuadrada de x menos 1, menos 2 por el arco tangente de la raíz cuadrada de e a la x menos 1. Vamos al siguiente problema. Vamos a calcular la integral del seno cuadrado de x dividido entre 1 más coseno de x. Entonces, el seno cuadrado de x por una identidad trigonométrica nos resulta igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Este cociente entre 1 menos coseno y al cuadrado y 1 más coseno se puede factorizar. Esto va a ser una suma por su diferencia de dos números y nos queda finalmente que 1 más coseno en el numerador se reduce con el 1 más coseno en el denominador y nos queda 1 menos coseno como resultado. Entonces la integral que tenemos que resolver es 1 menos coseno de x diferencial x. Esta integral se resuelve
directamente porque en primer lugar tenemos x y en segundo lugar nos queda la integral del coseno de x diferencial x, que es el seno de x. El resultado final entonces es x menos el seno de x, y esa es la solución final. Vamos a utilizar dos métodos para resolver la integral del seno cuadrado de x diferencial x. El primer método va a ser un método utilizando identidades trigonométricas. Entonces el seno cuadrado de x lo podemos poner en términos del coseno del ángulo doble. Aquí tenemos que el coseno cuadrado menos el seno cuadrado de x es igual al coseno de 2x. Luego, sustituyendo también por la relación entre seno cuadrado y coseno cuadrado, nos queda que la integral del seno cuadrado de x diferencial de x va a ser la integral de 1 menos seno cuadrado de x menos coseno de 2x. Luego nos queda que esta integral del seno cuadrado de x, que está en el lado derecho, es exactamente lo que estamos buscando. Por lo tanto, lo podemos pasar al lado izquierdo y sumarlo a lo que ya tenemos. Entonces tenemos dos veces la integral del seno cuadrado de x diferencial x, y esto es igual a la integral de 1 menos el coseno de 2x diferencial de x. Despejamos entonces lo que es la integral del seno cuadrado de x diferencial de x dividiendo entre 2 y luego haciendo otro cambio de variable más. Al final nos queda que esta integral del seno cuadrado de x diferencial de x es x medio menos un cuarto por el seno de 2 veces x. Ese es el primer método. El segundo método es aplicando la integración por parte. Para integrar por parte tenemos que decir que f va a ser igual al seno de x y que dg va a ser el seno de x diferencial de x. Si f es el seno de x, entonces df es el coseno de x diferencial de x. Y si dg es el seno de x diferencial de x, quiere decir que g será la integral del seno de x diferencial de x, es decir, g va a ser igual a menos el coseno de x. Luego, aplicando la fórmula de la integración por parte, en primer lugar aparece el producto de f por g, es decir, menos el seno de x, que es g, que es el seno de x, que es f, menos el coseno de x, que es g, más la integral del coseno cuadrado de x diferencial x. Ahora ponemos el coseno cuadrado de x en términos del seno cuadrado de x, es decir, aquí vamos a sustituir por la identidad trigonométrica que relaciona el coseno cuadrado y el seno cuadrado. Entonces tenemos que sustituir por 1 menos seno cuadrado de x. Luego reagrupamos y observamos que esta última integral es exactamente lo que queremos calcular y aparece en el lado izquierdo de la igualdad. Lo que hacemos es pasarla para el lado izquierdo y la sumamos, y nos queda que 2 veces la integral del seno cuadrado de x diferencial de x va a ser x, ya hemos integrado la diferencial de x, menos seno de x por el coseno de x. Despejamos entonces la integral pasando al lado derecho como divisor al 2, por lo que nos queda x sobre 2 menos 2 por seno de x coseno de x dividido entre 4. Y esta es la solución final. Vamos al siguiente problema. Vamos a encontrar una primitiva de la función f de x igual a x cuadrado por seno de x, cuyo valor para x igual a pi sea 4. Entonces esta integral
la vamos a resolver por partes. Vamos a decir que f es igual a x al cuadrado y vamos a decir que dg va a ser seno de x diferencial x. Si f es x cuadrado, significa que df va a ser un medio de x en este ejercicio vamos a encontrar una primitiva de la función f de x igual a x cuadrado por el seno de x, cuyo valor para x igual a pi sea 4. Entonces tenemos que resolver la integral de x cuadrado seno de x diferencial x. Y lo vamos a resolver por partes. Así que hacemos f igual a x cuadrado y diferencial de g va a ser seno de x diferencial x. Esto significa que la diferencial de f o df va a ser un medio de x por la diferencial de x, mientras que g va a ser la integral del seno de x diferencial x, que es menos coseno de x. Luego entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, primero multiplicamos f por g, es decir, menos coseno de x por x cuadrado, que nos da el primer término, y el segundo término va a ser g por df, es decir, menos el coseno de x, el signo aquí cambia a más, por un medio por x diferencial de x, y esta integral es la que tenemos que resolver ahora, es decir, la integral x coseno de x diferencial x. Entonces esta integral también la vamos a resolver por partes. Aquí hacemos f igual a x y hacemos dg diferencial de g el coseno de x diferencial x. Entonces, si f es igual a x, quiere decir que df es igual a dx, mientras que va a ser la integral del coseno de x diferencial x, que viene siendo el seno de x. Luego, esta integral que estamos tratando de resolver por parte va a ser f por g, es decir, x por el seno de x menos la integral de g por df, es decir, seno de x diferencial x. En este resultado, la integral del seno de x diferencial de x es conocido y vale menos el coseno de x, por lo que cambia el signo a más, y este resultado parcial es x seno de x más x coseno de x. Este resultado lo colocamos después de la aplicación de la integración por parte de la primera integral, es decir, después de un medio ponemos el resultado, que es x seno de x más coseno de x. Luego, la solución general va a ser menos x cuadrado por el coseno de x más un medio de x seno de x más un medio del coseno de x más una constante de integración, que es la que tenemos que resolver con el dato que nos dan. Y el dato que nos dan es el siguiente, que la función evaluada en pi va a ser igual a 4. Entonces sustituimos los valores de x por pi y nos da lo siguiente. Aquí tenemos pi cuadrado por el coseno de pi, que es menos 1, nos da pi cuadrado, menos un medio, más la constante de integración c. De aquí despejamos la constante de integración, que nos da 9 medios menos pi al cuadrado. Y esto lo sustituimos en la expresión general que dan para la función f de x. Es decir, a menos x cuadrado coseno de x más x seno de x sobre 2 más coseno de x sobre 2, le vamos a sumar la constante de integración, que esta particularmente es la que pasa por un f de pi igual a 4. Vamos
vamos al siguiente problema. Vamos a determinar la función f de x sabiendo que la derivada segunda de f de x es igual a x por el logaritmo neperiano de x, que la derivada primera evaluada en x igual a 1 es igual a 0 y que la función evaluada en es e sobre 4. Entonces, de la primera expresión vamos a tratar de hallar entonces la derivada primera. Es decir, vamos a tener que integrar la expresión x logaritmo neperiano de x diferencial x. Para eso entonces usamos la integración por partes, haciendo f igual a x y la diferencial de g va a ser el logaritmo neperiano de x diferencial x. Si f es igual a x, entonces df es igual a la diferencial de x. Y por otro lado, si dg vale el logaritmo neperiano de diferencial x, entonces la función g es la integral del logaritmo neperiano de diferencial x, que viene siendo x por el logaritmo neperiano de x menos x. Luego, continuando con la integración por partes, tenemos f por g, es decir, x por el logaritmo neperiano de x menos x, menos la integral de g diferencial de f, es decir, la integral de x logaritmo neperiano de x menos x diferencial x. De aquí, de esta expresión, vemos que esta integral f, la integral de f logaritmo neperiano de x diferencial x, es precisamente lo que estamos buscando. Por lo tanto, debemos pasar esta integral hacia el lado izquierdo y sumarlo a la que tenemos allí. Entonces nos queda dos veces la integral de x logaritmo neperiano de x diferencial x, y esto va a ser entonces lo siguiente: x por x logaritmo neperiano de x menos x más x la integral de x cuadrado diferencial x. Esta integral de x cuadrado diferencial x es directa y se puede obtener fácilmente. Por lo que entonces tenemos que la función derivada en general va a ser x por x logaritmo neperiano de x menos x sobre 2 más el resultado de la integración de x cuadrado diferencial x dividido entre 2, que va a ser x cubo sobre 3 más la constante de integración. Para hallar la constante de integración usamos el dato que dice que la función derivada evaluada en x igual a 1 es igual a 0. Luego sustituimos todos los valores de x para la función general de la derivada por el valor 1 y obtenemos la siguiente relación: menos un medio más un sexto más la constante de integración es igual a 0. De aquí despejamos la constante de integración y nos da un medio menos un sexto, es decir, el 2 sobre 6, es decir, un tercio. Una vez que tenemos la constante de integración, ya conocemos completamente cuál es el valor de la derivada en general, f' de x. f' de x entonces va a ser x por x logaritmo neperiano de x menos x dividido entre 2 más x cubo sobre 6 más un tercio. Una vez que tenemos esta derivada, la podemos integrar para hallar la función f de x. Entonces vamos a integrar todos estos términos y nos van a quedar los siguientes integrales. En primer lugar, el integral de x cuadrado logaritmo neperiano de x sobre 2. Luego, la integral de x cuadrado sobre 2 diferencial de x. Luego, la integral de x al cubo sobre 6. Y finalmente, la integral de diferencial de x sobre 3. Entonces, de esta relación, vemos que hay una parte que es exactamente igual a la función que tenemos desde el principio, por lo que la pasamos
del lado de la derecha al lado de la izquierda y sumado nos da 3 veces la integral de x cuadrado logaritmo neperiano de x diferencial x. Luego lo resolvemos y lo vamos a resolver por partes llamando f igual a x cuadrado y g, o la diferencial de g va a ser el logaritmo neperiano de x diferencial x, por lo que g va a ser igual a x logaritmo neperiano de x menos x. Luego que tenemos esto definido, vamos a terminar la integración, que al final vamos a tener que agregar una constante de integración llamada c. Esta c es determinada sabiendo un dato que da el problema, que dice que la función evaluada en e es igual a e sobre 4. Entonces sustituimos todos los valores de x que aparecen en la función f general por e y igualamos a e sobre 4, y de ahí entonces determinamos cuánto vale la constante de integración. Haciendo esto vemos que al final la constante de integración es menos 2,378. Luego sustituimos la constante de integración por este valor menos 2,378 y finalmente tenemos la función f de x tal como se pide en el problema. Vamos ahora a resolver el ejercicio 36. Vamos a calcular la expresión de una función f de x tal que la derivada primera de f de x es igual a x por e elevado a la menos x al cuadrado y que además la función f en x igual a 0 sea igual a 1/2. De la primera condición, sabemos entonces que la función f de x va a ser igual a la integral de x por e elevado a la menos x al cuadrado diferencial x. Aquí vamos a hacer a la variable menos x al cuadrado igual a y. Si esto es así, entonces menos 2x diferencial x es igual a diferencial y, de donde despejamos diferencial x, que va a ser menos la diferencial de y dividido entre 2x. Este resultado y el cambio de variable lo vamos a sustituir en la integral y nos va a quedar entonces que menos la integral de x por e a la y diferencial y dividido entre 2x es la integral. De aquí x que multiplica y x que divide se va a reducir a 1. Por lo que queda que la integral que tenemos que resolver es menos e a la y diferencial y. Resolviéndola entonces nos queda menos 1/2 que sale de la integral por e elevado a la y, más la constante de integración que tenemos que determinar utilizando el otro dato, el que dice que f evaluado en 0 es igual a 1/2. Entonces sustituyendo a x por 0 nos queda que menos 1/2 por e a la 0 más la constante de integración c es igual a 1/2. De aquí despejamos c y c nos va a quedar igual a 1. Entonces la función buscada es f de x es igual a e a la menos x al cuadrado sobre 2 más 1. Vamos al ejercicio 37. De una función y igual a f de x cuando x es mayor que menos 1, sabemos que tiene por derivada de y o f de x es igual a sobre 1 más x, donde a es una constante. Determine la función si además sabemos que la función evaluada en 0, es decir, f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a menos 1. Entonces, si tomamos el dato que nos dan, que nos dice que la derivada de la función
es igual a sobre 1 más x. Entonces sabemos que f de x es la integral de esta función derivada. Como es una constante, sale de la integral y nos queda resolver entonces la integral de diferencial x dividido entre 1 más x. Esto va a ser igual a, que es la constante, por el logaritmo neperiano de 1 más x más una constante de integración que tenemos que determinar con el otro dato que se aporta, es decir, que f de 0 es igual a 1. Entonces, sabiendo que f de 0 es igual a 1 y sustituyendo x por 0, vamos a tener que la constante de integración es igual a 1. Además, sabemos que f de 1 es igual a menos 1. Entonces, con este dato de f de 1 es igual a menos 1, podemos determinar el valor de la constante a que aparece en la definición de la función. Entonces, esta constante a va a ser igual a menos 2 dividido entre el logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, la función f de x va a ser menos 2 por el logaritmo neperiano de 1 más x dividido entre el logaritmo neperiano de 2 más 1. Vamos al siguiente caso, ejercicio 38. Dada la función f de real sobre real definida por f de x igual logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado, halla la primitiva de f cuya gráfica pasa por el origen de coordenadas. Entonces, quiere decir que la primitiva va a ser igual a la integral del logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Entonces, esta integral la vamos a resolver por parte haciendo la función f logaritmo neperiano de 1 más x, y la diferencial de g es igual a la diferencial de x. De aquí obtenemos la diferencial de f y la función g. Entonces, el primer término que aparece en la integración por parte va a ser el producto de f por g. Entonces, f por g va a ser igual, por un lado, el logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado, y por otro lado, x, ya que si dg es igual a dx, entonces la función g tiene que ser igual a x. A esto le vamos a restar la integral de g diferencial f. Entonces tendremos que diferenciar la cantidad logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado, y la diferencial de f va a ser entonces 2x dividido entre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Esta integral que tenemos acá, una integral más sencilla de resolver, y lo podemos hacer dividiendo x al cuadrado entre 1 más x cuadrado y obtener un cociente, que en este caso va a ser 1, y un resto o residuo que va a ser menos 1. Entonces, esta división la transformamos en el siguiente resultado: 1 menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Luego, esta integral es fácil de resolver si multiplicamos por menos 2, que es una constante y sale fuera de la integral. Nos va a quedar x menos 2 por la tangente a la menos 1, es decir, el arco tangente de x. Entonces, el resultado final va a ser el siguiente: x por el logaritmo de 1 más x al cuadrado, esto era el producto de f por g en la integración por parte, luego menos 2x, luego más 2 por la arco tangente de menos 1 más una constante de integración. Esta constante de integración la obtenemos usando el dato que nos dice que la función pasa por el origen.
Si pasa por el origen, entonces la primitiva pasa por 0, 0, es decir, f mayúscula de 0 es igual a 0, y sustituimos x, el valor de x por 0, y nos va a quedar que entonces la constante de integración es 0. Por lo tanto, esta integral finalmente es x que multiplica el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos 2 más 2 por la arcotangente de x, y este es el resultado final. Aquí tenemos la función dibujada en azul y su primitiva, es decir, la integral de esa función dibujada como la curva roja. Aquí se observa que la función, evidentemente la primitiva, pasa por 0, 0, por el origen. Vamos al siguiente problema. Vamos a calcular a para que una primitiva de la función siguiente, integral de ax al cuadrado más x coseno de x más 1 diferencial x, pase por el punto pi menos 1. Entonces debemos calcular la primitiva de esta función, es decir, vamos a integrar la función y vamos a realizar la integral, y debemos, con los datos que da el problema, calcular tanto la constante a como la constante de integración que resulte. Entonces aquí el resultado es el siguiente: a por x a la 3 dividido entre 3 más, luego viene la integral de x coseno de x diferencial x, luego viene más x más la constante de integración. Esta integral que aparece en este resultado ya sabemos que es x seno de x menos la integral del seno de x diferencial x. Esta integral seno de x diferencial x ya sabemos que es más coseno de x. Luego el resultado de esta parte es x seno de x más el coseno de x. Eso lo vamos a sustituir en la expresión que nos da la primitiva, y nos va a quedar lo siguiente: ax cubo sobre 3 más x seno de x más el coseno de x más x más la constante de integración. Entonces debemos determinar cuánto vale a y cuánto vale la constante de integración, y eso lo hacemos utilizando el dato que se da, que dice que la primitiva pasa por el punto pi menos 1. Entonces, sustituyendo x por pi y igualando todo a menos 1, nos da el siguiente resultado: a por pi al cubo dividido entre 3 menos 1 más la constante c de integración más pi es igual a menos 1. Aquí vemos que menos 1 se resta de ambos lados de la igualdad, por lo tanto se reduce a 0. Y luego, si escogemos como constante de integración c igual a 0, podemos determinar el valor de a necesario para que se cumpla la condición de que la función primitiva pase por pi menos 1. Entonces hacemos c igual a 0 y sustituimos, y nos queda una relación en la que tenemos que despejar el valor de a. O sea, aquí tenemos que a por pi al cubo sobre 3 menos 1 más pi igual a menos 1. Luego menos 1 con menos 1 se reduce a 0. Nos queda que a por pi al cubo sobre 3 es igual a menos pi, y luego que a es igual a menos 3 dividido entre pi al cuadrado. Entonces la función primitiva, que es la integral de la función original, va a ser igual, sustituyendo a por su valor, tenemos x cubo sobre pi al cuadrado más x por el seno de x más el coseno de x más x, y la constante de integración que ya hemos escogido,
que es igual a 0. En este caso vemos que la función primitiva pasa efectivamente por el punto pi menos 1. Aquí tenemos entonces la función original dibujada en verde y tenemos la primitiva dibujada en rojo. Vemos efectivamente que la primitiva pasa por el punto pi menos 1. Pi menos 1. Aquí está el punto pi menos 1. Vamos ahora a resolver el ejercicio 40. Vamos a hallar la integral de a elevado a la ax por x cuadrado más bx más c diferencial x en función de los parámetros a, b y c. Vamos a resolver esta integral por parte. Vamos a hacer f, la cantidad x cuadrado más bx más c. Y la diferencial de la función g va a ser e elevado a la ax diferencial x. Si f es igual a este trinomio x cuadrado más bx más c, significa que la diferencial de f va a ser 2x más b diferencial x. Y si la diferencial de g es igual a e elevado a la x diferencial x, entonces g será la integral de e a la ax, es decir, e a la x dividido entre a. Luego, aplicando la fórmula para la diferencia de la integración por parte, multiplicamos f por g, es decir, x cuadrado más bx más c por e a la ax, y nos queda determinar la integral de g diferencial f, es decir, de e a la ax dividido entre a por 2x más b. Aquí hay dos integrales que tenemos que resolver. Vamos a hacerlo aparte. Primeramente vamos a resolver la integral de menos 2 sobre a por la integral de x por e a la x diferencial x. Esto es entonces menos 2 sobre a por x por e a la ax dividido entre a menos e a la ax dividido entre a. Mientras que la integral de menos b sobre a por la integral de la constante menos b sobre a por la integral de e a la ax sobre a diferencial x va a ser menos b sobre a cuadrado, que multiplica a e a la ax sobre a. Luego, sustituyendo estos dos resultados en la expresión para la integración por partes, nos va a quedar finalmente los siguientes términos: x cuadrado más bx más c multiplicado por a e elevado a la ax sobre a. Luego nos queda menos 2 sobre a cuadrado por x por e a la ax. Luego más 2 sobre a cuadrado por e a la ax. Y finalmente tenemos menos b sobre a al cubo multiplicado por e elevado a la ax. Si sacamos el mínimo entre a cuadrado y a cubo, nos queda a cubo, y multiplicamos cada uno de los términos por el cociente entre a cubo, que es el mínimo, y cualquiera de los otros términos que aparecen en el denominador. Entonces al final nos va a quedar lo siguiente: a elevado al cuadrado por x al cuadrado más a elevado al cuadrado por bx más a cuadrado por c multiplicado por e elevado a la ax, que es el factor común a esos tres términos. Luego menos 2a por x por e elevado a la ax. Luego más 2 por e elevado a la ax. Y finalmente menos a por b por e elevado a la ax dividido entre a cubo, lo que significa que agrupando de manera tal que quede en factor de alguna de las
potencias de x, tenemos a cuadrado por x cuadrado más a cuadrado b menos 2a por x más el término independiente que va a ser a cuadrado c menos ab más 2. Todo esto va multiplicado por e elevado a la ax, que es un factor común para todos los términos, y dividido todo entre a al cubo más la constante de integración. Vamos ahora a resolver el problema número 41. Vamos a encontrar la función definida en el intervalo menos 1, 1, que cumple con la siguiente condición. F de 1 es igual a menos 1 y que su derivada va a ser x cuadrado menos 2x en el intervalo menos 1, 0, y va a ser igual a e a la x menos 1 en el intervalo 0, 1. Entonces esta función f que estamos buscando tiene que ser derivable en el intervalo completo, menos 1, 1. Entonces vamos a, partiendo de la derivada, hallar la función con la integración de la derivada. Entonces en el intervalo menos 1, 0, la función f de x va a ser la integral de x cuadrado menos 2x. Es decir, va a ser x al cubo sobre 3 menos 2x sobre 2x cuadrado más una constante de integración que debemos evaluar. Esto nos va a dar x a la 3 menos x cuadrado más esa constante que vamos a llamar C1. Luego, en el siguiente intervalo de 0 a 1, la función va a ser la integral de e a la x menos 1, es decir, e a la x menos x más otra constante de integración que vamos a llamar C2. Entonces, de la condición de que la función sea igual a menos 1 en el punto x igual a 1, determinamos cuál es el valor de la constante C1. C1 aquí entonces es igual a menos e. Entonces, para que f sea derivable en el punto x igual a 0, entonces implica lo siguiente, que f sea continua en x igual a 0, y para que f sea continua en x igual a 0, la función por la derecha, o el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, debe ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Para que esto sea así, es necesario que entonces C2, que es la otra constante de integración, sea igual a 1 menos e. Falta entonces probar que la función f' es continua también en x igual a 0. Si eso es cierto, el límite de la derivada cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y esto se demuestra aquí sustituyendo el valor de x por 0 en ambos intervalos vecinos. Por lo tanto, como 0 es igual a 0, la función derivada de f también es continua en x igual a 0. Por lo tanto, la función que estamos buscando es así derivable en x igual a 0. Aquí tenemos entonces los valores finales para la función. Para el intervalo de menos 1 a 0, la función vale x cubo sobre 2 menos x cuadrado más 1 menos e. Y para el intervalo desde 0 hasta 1, la función es e a la x menos e. Entonces, aquí está este gráfico que demuestra que la función es continua y derivable en todo el intervalo desde menos 1 hasta 1.
y aquí se ve en el punto para x igual a 0 que la función es continua y también la derivada es continua y que además la función en ese punto, en el punto x igual a 1, vale menos 1 como se observa. Vamos ahora a resolver el ejercicio 42. De una función derivable se sabe que pasa por el punto A menos 1 menos 4 y que su derivada es definida de esta manera. F' de x igual a 2 menos x si x es menor o igual que 1 y es igual a 1 sobre x si x es mayor que 1. Hallar la expresión de la función f de x. Entonces f de x será la integral de esta función f' de x. Entonces para x menor o igual que 1, f de x será 2x menos x al cuadrado sobre 2 más una constante c. Y para x mayor que 1, f de x será el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más una constante c'. Entonces, sabemos que un dato, que la función f de x es igual a menos 4 cuando x vale menos 1. Esto nos permite hallar la primera constante de integración c. Sustituyendo acá por menos 1, nos queda 2 por menos 1 menos 1 medio más la constante c igual a menos 4. De aquí despejamos la constante c y nos va a quedar menos 4 más 2 más 1 medio, es decir, menos 2 más 1 medio, lo que resulta en que c va a ser igual a menos 3 medios. Luego f de x hasta el momento está definida de la siguiente manera. 2x menos x cuadrado sobre 2 menos 3 medios para x menor o igual a 1. Y para x mayor que 1, f de x va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante c' de integración. Otro dato es que f de x es derivable en x igual a 1, lo que significa que la función f y también su derivada son continuas en x igual a 1. Si f es continua en x igual a 1, significa que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, sustituyendo los valores en ambas ramas de la función, nos va a quedar que 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 3 medios va a ser igual al logaritmo neperiano de 1 más la constante c'. Entonces, la constante c' se puede despejar y nos queda que c' es igual a 0. Y por otro lado, podemos demostrar que la derivada de esta función también es continua, puesto que la derivada evaluada en 1 por la izquierda es igual a la derivada evaluada en 1 por la derecha. Y esto se puede probar de que 0 es igual a 0. Aquí estaría entonces la forma de expresión de la función f de x. F de x va a ser 2x menos x cuadrado sobre 2 menos 3 medios cuando x es menor o igual que 1. Y f de x va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x para x mayor que 1. Aquí tenemos la representación gráfica de la función f de x. Vemos que en el punto x igual a 1, la función es continua porque hay continuidad tanto de la función como de la derivada. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos
que calcular la integral del valor absoluto de 1 menos x diferencial x. El valor absoluto se define de la siguiente manera. Lo que está dentro del valor absoluto, que es 1 menos x, va a ser mayor que 0 cuando esa parte es mayor que 0. Es decir, cuando x es menor que 1. Y la función valor absoluto de 1 menos x, que es 1 menos x, va a ser negativo cuando x es mayor que 1. Luego tenemos que la integral de la función valor absoluto de 1 menos x se divide en dos partes. Una parte cuando x es menor que 1, que será entonces x sobre x cuadrado más 2 más una constante de integración. Y cuando la parte que está dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces este término va a ser menor que 0. Es decir, que la integral va a ser x cuadrado sobre 2 menos x más otra constante de integración que vamos a llamar c'. Esto pasa cuando x es mayor que 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la función es continua, o sea, que tiene el mismo valor cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, evaluando por la derecha y por la izquierda del punto 1, nos va a quedar lo siguiente: 1 menos 1 medio más la constante de integración c va a ser igual a 1 medio menos 1 más la constante de integración c'. De aquí podemos despejar la diferencia entre c y c'. C menos c' entonces va a ser igual a 1 menos 2, es decir, va a ser igual a menos 1. Entonces cualquier combinación en la que c menos c' sea igual a menos 1 asegura la continuidad de la fusión. Tomemos por ejemplo c igual a menos 0,5 y c' igual a menos 0,5. Esto nos da que la diferencia nos resulta en menos 1. Aquí está entonces la función integrada de una vez. En azul tenemos aquellos valores de x mayores que 1 y en negro tenemos aquellos valores de x menores que 1. Vemos que la función es continua y derivable en el punto x igual a 1. Vamos al siguiente problema, el ejercicio B. Aquí tenemos que obtener la integral de 3 más el valor absoluto de x diferencial x. Esto quiere decir que esta integral la vamos a dividir en dos partes. Cuando x es mayor que 0, la función que está dentro de la integral es 3 más x diferencial x, que tiene como resultado 3x más x cuadrado sobre 2 más una constante de integración. Y cuando x es menor que 0, el resultado del valor absoluto de x nos da menos x, por lo tanto tenemos que integrar 3 menos x diferencial x, lo que nos da 3 menos x cuadrado sobre 2 más la constante de integración c'. Aquí podemos asegurarnos de que la función es continua en el punto x igual a 0 cuando c es igual a c' y es igual a 0. Aquí tenemos entonces la función 3 menos el valor absoluto de x enmarcado en verde, y tenemos la derivada de la función en rojo, la integral de la función en rojo, que es 3 más el valor absoluto de x diferencial x.
Por lo tanto, la función integrada nos da continuidad en el punto origen, que lo marcamos acá como el punto A. Vamos al ejercicio C. Aquí tenemos la integral del valor absoluto de 2x menos 1 diferencial x. Igual que en los casos anteriores, dividimos la integral en dos partes. Una que va a ser válida para un cierto valor positivo y otra para un cierto valor negativo. Por ejemplo, cuando 2x menos 1 es mayor que 0, quiere decir cuando x es mayor que 1 medio, la función f de x es 2x menos 1, mientras que la cantidad que está dentro del valor absoluto, cuando esa cantidad es menor que 0, es decir, cuando x es menor que 1 medio, la función f de x va a ser menos 2x más 1. Luego, haciendo la integral, tomando en cuenta esa división en dos partes, vamos a tener que, en primer lugar, x cuadrado menos x más una constante c cuando x es mayor que 1 medio. Y por otro lado, menos x cuadrado más x más c', una constante c'. Esto es válido para x menor que 1 medio. Luego, para asegurarnos que existe continuidad en la función integrada, vamos a igualar en x igual a 1 medio los valores de la función a la derecha y a la izquierda de 1 medio. Tenemos 1/4 menos 1 medio más la constante c va a ser igual a menos 1/4 más 1 medio más la constante c', por lo que obtenemos que la diferencia entre c y c' va a ser igual a 1 menos 1 medio, es decir, va a ser igual a 1 medio. Eso se hace despejando de acá la diferencia entre c y c'. Entonces, cualquier combinación de c y c' que dé una diferencia igual a 1 medio asegura la continuidad de la función. Aquí tenemos entonces, tomando dos valores, 1/4 y menos 1/4, nos da 1 medio. Entonces va a resultar lo siguiente, que la integral del valor absoluto de 2x menos 1 diferencial de x va a tener un valor que será x cuadrado menos x más 1/4 para x mayor que 1 medio y menos x cuadrado más x menos 1/4 para x menor que 1 medio. Aquí tenemos entonces la función valor absoluto de 2x menos 1, que sería la curva verde, y la integral de esa función, que es la roja, que va a ser entonces esta curva que, como se ve, tiene continuidad en el punto x igual a 1 medio. Vamos al ejercicio D. Aquí tenemos que buscar la integral del valor absoluto de x medio menos 2 diferencial x. Igual que en los casos anteriores, vamos a dividir la integral en dos partes. En una parte, cuando la cantidad que está dentro del valor absoluto es positiva, es decir, cuando x sobre 2 menos 2 es mayor que 0, en otras palabras, cuando x es mayor que 4, entonces f de x es x sobre 2 menos 2. Pero cuando la cantidad dentro del valor absoluto es negativa, es menor que 0, es decir, cuando x es menor que 4, entonces f de x será el negativo de lo que está dentro del valor absoluto, es decir, menos x medio más 2. Entonces, haciendo ahora la integral en las dos secciones que tiene la función, nos queda que para x mayor que 4, la integral es x medio sobre x cuadrado sobre 4 menos 2x más una constante de integración c. Y para cuando x sea menor que 4, la función integrada va a ser menos x al cuadrado sobre 4 más 2x más otra
constante de integración. Entonces, para asegurar la continuidad de la integral, tenemos que evaluarla alrededor de ese punto 4. Entonces tenemos que 4 menos 8 más c va a ser igual a menos 4 más 8 más c'. De aquí podemos obtener la diferencia entre c menos c'. Despejando la diferencia de c menos c', nos queda 16 menos 8, es decir, 8. Entonces, cualquier combinación entre c y c' que dé como diferencia 8, define una función integrada de f de x continua. Vamos a suponer que tomamos 4 para c y menos 4 para c'. Entonces la función será lo siguiente: x cuadrado sobre 4 menos 2x más 4 para x mayor que 4 y menos x cuadrado sobre 4 más 2x menos 4 para x menor que 4. Aquí tenemos entonces la función integrada del valor absoluto de x sobre 2 menos 2 diferencial x, y vemos que alrededor del punto x igual a 4 hay continuidad para la función.